Bueno, vamos a empezar entonces con el asunto del fetichismo a la mercancía. Lo primero que tenemos que observar aquí es que hay una especie de lo que vamos a llamar los tropos de fetichismo religión. Están rodeados además de un racimo conceptual en la obra de Marx mucho más amplio, donde encontramos, por ejemplo, las palabras de magia, alienación, ideología, irracionalidad, locura, ideología como fantasmagoría, apariencia, que es un concepto pues muy tradicional de la filosofía, objetividad fantasmal y una cantidad pues bastante grande de conceptos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de entrar al problema del fetichismo? Que tenemos no solamente que especificar qué entendemos por fetichismo, sino que aparte el propio concepto de fetichismo presenta además una dualidad que en alemán se ha dado a entender como Fetischcharakter o Fetichismus, ¿no? Que significan dos cosas diferentes. Entonces, hay que matizar esto muchísimo para saber de qué se está hablando. ¿Por qué es una tarea complicada el carácter de fetichista o el fetichismo, separarlos y además descongestionarlos de esa masa conceptual que hemos venido observando ahora mismo, ¿no? Pues el principal factor, o los tres principales factores que he determinado son el primero, ¿no? Que sería que a menudo hay una crítica del marxismo basado en la idea de que estos conceptos que están asociados de alguna manera pues a la crítica, por ejemplo, platónica de lo del mito de la caverna, ¿no? Sería una especie de tesis ad hoc. Ahora explicaré qué significa esto para explicar por qué no se produce una revolución, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la crítica que tiene Popper, Lakatos, Kolakowski, muchos liberales, ¿no? Que los puedes ver además a día de hoy diciendo esto, ¿no? E incluso propios marxistas, ¿no? Que dicen que como el proletariado, la tesis de Marx era que el proletariado era la clase universal, al no producirse ninguna revolución, para no asumir que no era la clase universal, pues se tiró de estas tesis, ¿no? De las tesis de alienación, etcétera, ¿no? Y además esto se pone siempre en relación con el asunto del humanismo, ¿no? La segunda tendencia por la cual estos conceptos están confundidos es que se han convertido para cierta retórica marxista en tropos retóricos, ¿no? Y cuando digo tropos retóricos son simplemente pues una especie como de clichés o críticas que se ponen además en los vídeos de YouTube con fotos del consumismo y demás, como si esto fuera lo principal que se sacan de estos conceptos, ¿no? Que de repente Marx nos saca una parte cuarta en este capítulo 1 donde se sale, por así decirlo, de la explicación más seria y se hace una crítica que además estaba ya, según dicen este tipo de corrientes, en estos libros, ¿no? En los manuscritos de París, cuando se habla de la esencia del ser humano y por lo tanto que el capital hace que haya relaciones entre cosas, etcétera. O sea, que haya relaciones personales ocultas detrás de las relaciones entre cosas y demás, ¿no? Pero bueno, esta corriente pues obviamente sitúa estos conceptos, este racimo conceptual en esta especie de amalgama que he dicho antes, que es lo que tenemos que destruir, ¿no? La tercera es que se tiende a exponer a los autores por celdas. Esto es como en el bachillerato, ¿no? No sé si la gente que ve estos vídeos, por ejemplo, tengo la constancia de que no todos son de España, ¿no? Y por lo tanto no sé la situación que habrá en los exámenes de selectividad que se llaman aquí en España, pero aquí en España los autores estudian la teoría de las ideas en Platón, la teoría de la ciencia aristotélica, como si Aristóteles hubiera hecho una teoría de la ciencia o como si hubiera ciencia griega, ¿no? Lo cual eso es una forma de pues pedagógica de que los jóvenes se introduzcan en los autores, pero que obviamente produce una especie de clichés y endurecen la transmisión de la corriente del autor, generando pues esto, que se simplifique o que se diga base, superestructura y luego esto qué significa, ¿no? Al final no se está explicando absolutamente pues nada. Entonces, aquí está la cosa, ¿qué significa entonces fetichismo, ¿no? Más allá de que sea, pues eso, la palabra portuguesa que los portugueses vieron ahí a los africanos construyendo ídolos y eso lo llamaron fetichismo. O sea, más allá de la explicación del término, que eso no explica nada, ¿qué significa esto, no? Además, como he dicho antes, hay dos conceptos, ¿no? Como hemos visto en Marx,
pues no se empieza a explicar el concepto de valor abstracto, sino que se comienza a explicar este concepto en relación dialéctica con otros conceptos. Por así nos sale la tríada de valor de uso, valor de cambio, valor, pero también, por ejemplo, cuando nos entremos en el asunto de la plusvalía, veremos que hay dos tipos de plusvalía, la absoluta y la relativa. También vamos a ver que hay dos tipos de capitales, en plan capital constante y capital variable, que hay, por ejemplo, un capital como ley interna de los capitales internos, que sería así como el valor que se revaloriza, pero también están los capitales empíricos, ¿no? Los capitales que tiene la gente. Entonces siempre va a haber unas dicotomías, y con el fetichismo va a pasar exactamente lo mismo. Pues eso, vemos que está el fetiche caractère, que significa algo que está referido directamente a la mercancía, que sería como la apariencia pura de la mercancía, pero también tenemos el fetichismus, que sería algo que está indirectamente vinculado a la mercancía. Usa el término alemán "ankliven", como pegado, o "ankliven", adherido podría ser. Luego también podríamos ver que este concepto de fetichismus está más relacionado con lo que es producto del trabajo, y no necesariamente, o no a primera vista, con la mercancía per se, ¿no? Además, también esto de fetichismus se puede entender en un sentido como crítica a la ciencia económica en su totalidad, ¿no? En este sentido, este fetichismus es sinónimo del concepto de mistificación, ¿no? Esta diferencia entre fetichis caractère o fetichismus en inglés, por ejemplo, cuando vas a la edición inglesa, te sale como fetichism of commodities para la primera y commodity fetichism para la segunda, ¿no? Bueno, los autores, por ejemplo, los que me parece que están siempre las citaciones cuando alguien se pone a analizar textualmente del fetichismo de mercancía, son Schulz, de un texto 2012 que se puede buscar fácilmente, o Hans Herbarg, que también parece pues una autoridad bastante grande a nivel... Porque aquí yo suelo poner una bibliografía que yo diría de sabelotodo, ¿no? Pero bueno, para estas cosas es mejor un erudito que un sabelotodo. Entonces, bueno, vemos que hay dos conceptos, y uno parece que refiere más a un proceso real, ¿no?, de dominación, y otro que refiere a algo más subjetivo de la conciencia, que sería la mistificación, ¿no? Bien, pues tenemos, por ejemplo, una interpretación, la de Maximel Rubel, que es un autor bastante potente. A mí me parece bastante acertado en casi todo, pero por ejemplo en esto del fetichismo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es que esté totalmente de acuerdo, es que hay cosas que dice que son contradictorias y que no se ve muy bien al final cuál es la unión interna entre estos dos conceptos. Es decir, lo que tampoco sirve es decir que hay un fetichismo real, ¿no?, y un fetichismo en la conciencia, ¿no? Al igual que tampoco vale decir que hay un fetichismo como problema de la falsa conciencia, porque el asunto es que el fetichismo es un proceso real, ¿no? Es el fetichismo, el carácter fetichista de la mercancía, que además explica y está muy relacionado con la teoría del valor, como dice Maximel Rubel, ¿no? Que nos dice directamente... nos dice esto es una cita de Maximel Rubin, ¿no? El fetichismo es una parte indisociable de la teoría del valor, ¿no? El fenómeno fetichismo es justamente la explicación de cómo el trabajo adquiere su carácter social en el modo de producción capitalista a través del intercambio, y por consiguiente este carácter social aparece necesariamente como propiedad de la mercancía. Es decir, que no es que haya un mundo real, no el mundo real, en plan Matrix, ¿no?, y nosotros vivamos en la caverna, sino que el proceso es dual en el sentido que es objetivo y real fuera, y por lo tanto hay un fetichismo real, pero aparte está acompañado de un problema de la falsa conciencia. Pero reducir el problema del fetichismo a la falsa conciencia pues no es lo más apropiado. Antes de entrar al asunto este del fetichismo y comenzar a leerlo ya a la página 121 de la edición de Fondo de Cultura Económica, me gustaría, por ejemplo, ahondar un poquito, o sea, no mucho, porque no voy a dedicarle un vídeo entero, a la concepción que digo de la crítica del fetichismo como tesis ad hoc para salvaguardar las apariencias en la tradición marxista, ¿no?, entre comillas, ¿no? Este libro que voy a usar es el de Imre Lakatos, el de la metodología de los programas de investigación científica. Es un libro que yo trabajé muchísimo en su tiempo, o sea, yo hice, me acuerdo, el TFG, del proyecto de fin de carrera en base a este libro. Y a mí me parece que es bastante interesante. O sea, más allá de que no esté de acuerdo con esto, pero me parece que los falsacionistas, sobre todo Lakatos y lo que viene después de Lakatos, Musgrave y demás, son
gente que ayuda muchísimo a pensar, ¿no? Nos dice qué hace que la racionalidad sea la racionalidad y no sea un asunto de religión, ¿no? Entonces, lo que esta gente opina es que una buena tesis científica tiene que aportar lo que llaman falsadores potenciales. Bueno, esto en la tesis más clásica de Popper, que significa que tú eres capaz de decir que con tu teoría eres capaz de predecir algo de una manera bastante exacta y precisa, y que si no sucede eso, la tesis puede continuar, pero puede continuar perdiendo solidez, ¿no? Entonces, lo que decía Lakatos es que había un núcleo duro de la teoría, pues que se basa en 4 o 5 pequeñas cosas, y luego hay un cinturón protector que son las tesis explicativas, la cantidad de... O sea, que una buena tesis científica que gana a otra, porque este es el asunto, es que Lakatos empieza a pensar de tesis que luchan con otras tesis y no de tesis puras, ¿no? Pues que una tesis es mejor que otra cuando hay más contenidos empíricos, es decir, cuando hay más hechos observables, pero no solo eso, cuando hay menos tesis ad hoc para salvar el núcleo duro de las teorías. Entonces, lo que dice aquí es, por ejemplo, ¿alguna vez ha predicho el marxismo con éxito algún hecho nuevo? Nunca. Tiene algunas famosas predicciones que no se cumplieron. Predijo el empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora. Predijo que la primera revolución socialista sucedería en la sociedad industrial más desarrollada. Predijo que las sociedades socialistas estarían libres de revoluciones. Predijo que no existirían conflictos de intereses entre países socialistas. Por tanto, las primeras predicciones del marxismo eran audaces y sorprendentes. Que esto también es una cosa que les gusta mucho a los falsacionistas, que las tesis sean audaces y sorprendentes. Por ejemplo, la tesis que me hace mucha gracia, porque ellos dicen que una buena tesis sociológica es, por ejemplo, la de Max Weber, del espíritu del capitalismo y el protestantismo, ¿no? Cuando es una tesis que también está en Marx, como ya veremos en el capítulo, en la parte 5, ¿no? En lo del plusvalor absoluto, ahí se dice, uno de los grandes factores para el comienzo del capitalismo fue la supresión de los días festivos para trabajar, y esto obviamente tuvo muchísima relación con que hubiera religiones protestantes, ¿no? Bueno, entonces dice, pero fracasaron, ¿no? Estas tesis marxistas fracasaron. Dice, los marxistas explicaron todos los fracasos. Explicaron la elevación de niveles de vida de la clase trabajadora creando una teoría del imperialismo. Lo cual es que también es una mala lectura de Lakatos, por otra parte, porque los marxistas dicen que sí va a haber una elevación de los niveles de vida en sentidos absolutos de la totalidad de la población. Lo que dicen es que hay una diferencia brutal entre los que menos tienen y los que más tienen, ¿no? Pero no significa que los que menos tengan cada vez menos, ¿no? Eso sería una tesis que, ya como adelanté en el primer vídeo, es uno de los grandes errores de la interpretación del Capital. O directamente la demostración de que mucha gente no se lee el Capital, como por ejemplo pasa con Thomas Piketty en el Capital en el siglo XXI, ¿no? Que además hay un texto por ahí que se puede buscar por Google que se llama Marx en Piketty, el siglo XXI. Está escrito por un español que vive en Estados Unidos. Yo lo escribí para decirle que me parecía muy bien el artículo, porque decía que era una falta deontológica y de rigor total, ¿no? Decir lo que él decía ahí. Thomas Piketty, el cual además asume y dijo, ¿no?, en cierto momento, que no se había leído el Capital porque le parecía, no pasó de la 4ª página, ¿no? Dice, incluso explicaron las razones por las que la primera revolución socialista se había producido en un país industrialmente atrasado como Rusia. Explicaron los acontecimientos de Berlín en 1953, Budapest en 1956 y Praga en 1968. En fin, dice, el programa newtoniano originó hechos nuevos. El programa marxista se retrasó con relación a los hechos y desde entonces ha estado corriendo para alcanzarlos, ¿no? Bueno, esto también habría mucho que discutir, obviamente. Con Lakatos se discute muchísimo, por eso digo que es un libro muy recomendable a pesar de sus errores, porque de esos errores se aprende. Hay una tesis que ya discutiremos más adelante, que es la tesis que tiene Marzoa y Clara Ramas. Por eso lo vamos a discutir más adelante, la interpretación del fetichismo de la mercancía en estos tipos de autores, donde dice que lo que hay en el Capital es una ontología general, no es una ontología solamente específica de un campo económico o de un campo de la mercancía, que sería la forma mercancía, es decir, aquello susceptible a ser intercambiado, ¿no? Es decir, que lo raro hoy en día es justamente aquello que no es una mercancía, y de hecho nuestro lenguaje cotidiano así lo dice, ¿no? Cuando uno dice, esto no te lo puedo dar, no te lo puedo vender porque tiene un valor sentimental o porque tiene un valor inalienable, lo que quiere decir es que lo demás sí lo es. O sea, que lo evidente es que sí lo es, y que de hecho hay una ampliación del Capital a todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, ahora estamos asistiendo al auge de Uber, de una serie de YouTube, esto mismo, ¿no?, que estamos haciendo ahora mismo, lo que no deja es una especie de mercantilización o de comercialización de todos los ámbitos de la vida, ¿no?
incluso la luna se está segmentando y se está vendiendo, los rayos del sol, etcétera, ¿no? Todo tiende hacia una idea que también me gustaba mucho de sugerente más que otra cosa, pero era la idea de la interpretación de Leibniz como el pliegue, como los infinitos pliegues que había en el Capital, ¿no? Es decir, que casi como Zenón de Lea, ¿no? Que entre que dos puntos hay infinitos puntos para meter intersecciones de donde producir más capital y demás. Bueno, pues obviamente en los años 60 con la Welfare Economy, con una especie de sistemas del bienestar de la hostia, con la Guerra Fría por medio, con lo que está pasando en la Unión Soviética, etcétera, parece más fácil defender estas posiciones que tiene Lakatos que ahora mismo, ¿no? Ahora mismo sí que se lee... Esto es una cosa que dicen los ingleses, que son los que mejor han leído el Capital, yo creo. En el prólogo de la edición de, creo que era Penguin, dice: lo siniestro de Marx es que a pesar de que ser un escrito del siglo XIX, se entiende mejor en el siglo XXI, ¿no? Y la cosa es que seguramente se entienda mejor en el siglo XXI-XXII. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a comenzar ahora con la lectura, como prometí, de la primera ficticia parte, porque no hay una primera parte ni segunda parte del fetichismo, sino que es una división que he hecho yo para poder repartir un poco esto. Comienza así, ¿no? Dice: a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas, ¿no? La relación ahora aquí entre esta ontología y la teología. En cuanto a valores de uso, que es lo que se está diciendo, que sería el carácter inmediato de la cosa, ¿no? Pues el cuaderno tiene un carácter inmediato, como apariencia sensible, ¿no? Bueno, que esto realmente a nivel filosófico es falso, porque esto también sería un objeto endemoniado a nivel apariencial, ¿no? Quiere decir, Kant no hubiera escrito la crítica a la razón pura si esto no tuviera una unidad del concepto a priori, además una multiplicidad de cosas, que está el cuaderno, el otro, y aparte la totalidad del campo de la experiencia que se me abre, en fin, que tampoco sería obvio, ¿no? Pero bueno, aquí se está diciendo, es evidente, como valor de uso es evidente. Me sirve para escribir y tomar apuntes, y el bocata me sirve para comérmelo y seguir vivo, ¿no? En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella. Ya la consideremos desde el punto de vista que a merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Es decir, que como el bocata que vale para comerse, o tanto que el bocata, imaginemos lo que he cultivado yo, el trigo, he pillado yo el agua, la levadura, el horno lo he hecho yo, todo lo he hecho yo, eso es evidente, eso no... Es de claridad meridiana que el hombre, mediante su actividad, es de claridad meridiana que el hombre, mediante su actividad, altera las formas de las materias naturales de manera que le sean útiles. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar. Esta cita, que es mi favorita del Capital, ¿no? Ya la dije en otro vídeo, ¿no? Es decir, que a nivel... O sea, lo que está diciendo aquí no es que haya algo que sea evidente y que luego la gente se haga unas pajillas mentales de la hostia y empiece a interpretar esto como una especie de fetiche, sino que lo metafísico de este objeto es algo que es real y que se comprueba en cada intercambio de mercado, siendo el mercado o la forma de cambio desplegada, generalizada, como algo sinónimo del capitalismo, ¿no? O sea, que el capitalismo tiene como condición, o es casi lo mismo que un mundo en el cual el mundo es un gran mercado y todo se puede intercambiar por todo, ¿no? Entonces es en esta fase histórica donde los objetos dejan de ser algo trivial, algo para lo cual la especulación filosófica giraría en torno al concepto de sustancia, usía, eidos, Dios, en Spinoza, pienso en la mónada leibniziana, pienso en muchas cosas, sino que la ontología general del mundo, en tanto en cuanto todo es susceptible y además el capital es ese intento constante de abarcar todo el mundo de los objetos. Esto puede ser pensado como algo metafísico, es decir, como algo enrevesado y algo que se pone de patas y que a nivel sensorial deja de ser lo que es para ser otra cosa, ¿no? El carácter místico de la mercancía, ¿ves? Aquí ya usa otro término, dice: el carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso,
como acabo de decir, tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. ¿Qué significa tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor? Yo creo que aquí lo que va a decir va a ser del trabajo útil concreto empírico. Dice, en primer término, porque diferentes que sean los trabajos útiles o actividades productivas, constituye una verdad desde el punto de vista fisiológico que se trata de funciones del organismo humano y que todas esas funciones, sean cuales fueren su contenido y su forma, son en esencia gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano, sensorio, etcétera, humanos. Esto también sería, solamente con esta cita podemos refutar, por ejemplo, el vídeo que hay por ahí colgado de Juan Ramón Rayo, en el cual nos dice que la refutación de la teoría del valor pasa a ser por la refutación que llama energética, de que no hay ninguna distancia, no hay ninguna diferencia entre la energía gastada en un ser humano de una planta, o de, por ejemplo, cuando se genera el petróleo, o de los animales, o del universo entero, ¿no? Pero aquí estamos viendo que eso es totalmente irrelevante, porque aquí lo que se dice es que luego, evidente, lo que es trivial es justamente este gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano, sensorio, humanos, ¿no? En segundo lugar, y en lo tocante a lo que sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor, esto es a la duración de aquel gasto o a la cantidad del trabajo, es decir, la duración concreta de la cantidad de trabajo metida individualmente, no socialmente, necesaria, ¿no? Que esa es la dicotomía esencial que hemos hablado en estos últimos vídeos, que no es lo mismo el trabajo individual que uno le meta al trabajo con el trabajo que requiera un producto para su venta a nivel social, ¿no? Si esto no está quedando claro, pues hay que repasarlo, ¿no? En todos los tipos de sociedad necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme en los diferentes estadios de desarrollo. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere forma social, ¿no? Aquí comienza el fetichismo propiamente dicho, es decir, saltamos el mundo de las apariencias otra vez y nos vamos al carácter social, que el mundo social va a presentar una objetividad que se va a llamar fantasmagórica, pero de ahí va a venir el carácter fetichista, y nos dice de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo, no bien asume su forma mercancía, ¿no? Obviamente de esa forma misma, es decir, que el carácter enigmático no es otra cosa que es el ser de la mercancía misma. La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad del valor de los productos del trabajo. La medida del gasto de fuerza de trabajo humana, por su duración, cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los productos del trabajo. Por último, ¿no?, las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. ¿Esto qué significa? Vamos a decirlo con un lenguaje más sencillo. Las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. Es decir, esto es justamente como lo interpreta muchísima gente, ¿no? Que lo esencial, el fetichismo de mercancía, sería darle la vuelta a las relaciones entre las personas y las relaciones entre cosas, ¿no? Nosotros tendríamos relaciones entonces ahora personales con las cosas y relaciones cosificadas con las personas, ¿no? Pero claro, es que aquí te puedes poner a hacer, si te apetece, poesía de todo tipo, ¿no? Me acuerdo ya hace mucho tiempo que decía uno: ¿quién piensa en el almendro y en el que recolecta el almendro cuando se come la almendra? O también se puede decir que los seres humanos, tanto en cuanto son trabajadores, se convierten en cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Néstor Coljas contaba una anécdota según la cual un arquitecto se asombraba porque los pérdidas de una empresa de arquitectura se contabilizaban en el mismo pack de ítems, que se habían perdido tales sacos de arroz, tales, en fin, una serie de cosas bastante y luego había seres humanos, ¿no? Entonces, claro, eso le parecía horrible. Hostia, creo que esto no está grabando, a ver. Ah, pues sí. ¿Sí? Me he quedado como... Ah, sí, chaval. Bueno,
esta es la interpretación que tiene, por ejemplo, Hervey, ¿no? Hervey tiene un esquemita aquí que es muy reproducido, pero que a mí no me gusta, porque yo veo más el esquema del capital como una especie como de urdimbre, de red, de demás. O sea, no, él lo explica como, aquí hay valor de uso, aquí hay valor de tal, aquí hay valor, pero ahora salen aquí dos, y estos dos se vuelven a unir, como una especie como de mimbrete en 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿no? Que es una especie de forma de conectar con G, supongo, no lo sé. Entonces, él destaca el fetichismo de mercancía dentro de este esquema para que le salga bien, porque para mí no funciona, porque cuando uno tiene valor de uso, por ejemplo, luego habría entonces otro membrete, que sería el de Land and Hand, por ejemplo, o sea, naturaleza y trabajo. Y, por ejemplo, hay un libro muy famoso que me gustaría trabajar en estos vídeos, el de Alfred Smith, que es de la Escuela Frankfurt, el del concepto de la naturaleza en Marx, que es un libro editado en el siglo XXI de los años 60 que a mí me parece lo mejorcito que ha habido nunca, ¿eh? Voy a buscar simplemente para terminar este vídeo y con esta parte esto que tiene aquí, mira, aquí está, a ver si se puede ver. ¿Veis el membrete este? Este se puede buscar fácilmente en internet, ponéis David Harvey esquema de capital y lo veis, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar acercarme a la cámara y mostrar cómo funciona el fetichismo de mercancía en este esquema. Como se puede ver, pues aquí parte de la mercancía, valores de uso, valores de cambio y luego valores, tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Todo esto, por ejemplo, es el primer vídeo que expliqué. Este es el segundo, este es el vídeo 2.30, ¿no? Este es el vídeo 3.30, este el 4. Y aquí luego me tiré un huevo de tiempo explicando las 3 formas del valor, ¿no? O sea que nosotros estamos siguiendo un esquema parecido a este a nivel pedagógico, a nivel explicativo, pero no a nivel de que esto sea lo que realmente tiene el capital, que yo lo vería de otra manera. Aunque ya lo explicaré, este concepto de estructura a priori. Para esto hace falta echarle tiempo. Cuando llegamos a la forma del dinero, no, de repente mete aquí este membrete, ¿no? Y pone relaciones sociales entre cosas y relaciones cosificadas entre personas, ¿no? Bien. Pues esta sería como la interpretación, sí, de llegar hasta este punto, ¿no? Yo, de hecho, me voy a quedar ya aquí. El próximo día vamos a seguir con la lectura de este capítulo. Al final de los vídeos, de hecho, voy a intentar apuntar todas las tesis posibles del fetichismo de mercancía para que veáis que son muchísimas, ¿no? Por ejemplo, hay unos vídeos de un argentino que hace filosofía aquí y ahora, que lo he visto antes porque he puesto fetichismo de la mercancía, para ver todas las cosas que se habían dicho, ¿no? Y el tío se pone ahí delante de una silla, y como yo antes con las naranjas y las petacas y demás, y dice, es que esta silla parece algo evidente, y claro, porque es el fetiche de mercancía y su secreto, ¿no? Esto tiene un secreto tal, que el objeto tiene, que se está callando algo. Entonces lo que dice es que cuando yo me siento, o sea, que se aparece el objeto, la silla, que de puta madre, no sé qué, pero lo que se oculta es que no sabemos quién lo ha hecho, ¿no? Y David Harvey, como interpreta esto así, también lo interpreta así, y dice en el texto este que cuando él explica el fetichismo de la mercancía, lo que hace es muchas veces explicar a los alumnos que tiene el delante, les dice, a ver, ¿qué habéis desayunado vosotros? Y dicen, pues un café con leche, una rebanada de, yo qué sé, que comen los americanos, ¿no? Pues valor grasa, ¿no? En plan, bacon, huevo, tienen unos desayunos brutalizantes total, ¿no? Y les explica eso, pues esto viene de Nicaragua, como se llama, es geógrafo. Vamos, que les pone los vídeos, yo creo, de Discovery Max, estos de cómo lo hacen, ¿no? Les pone los vídeos del café, lo hace, no sé qué, ha pasado por tantas manos hasta llegar a ti. Y la gente dice, hostia, es verdad, qué complicado es el mundo, ¿no? Y en eso consistiría el fetichismo de mercancía. Pues bien, eso no tiene para mí ningún sentido, porque la sociedad es... porque es una cosa psicologista, al final, psicológica. En la sociedad comunista, por ejemplo, pues igual tú no vas a hacerlo todo, obviamente, pero según te estés comiendo las uvas en Nochevieja, como pasó ayer, yo estaba pensando, en plan, ¿quién habrá hecho estas uvas, no? Porque la vendimia se hace en septiembre, ¿no? Entonces, que es las uvas de diciembre porque están buenas, ¿no? Pero que no se pochan. ¿Ves cómo cultivan las uvas de Nochevieja? Me lo estoy preguntando mientras me las comía. Por eso me dejé 3 sin comer. Pero, quiero decir que esto... o sea, que esto es un universal, quiero decir que le puede pasar a todo el mundo, no necesariamente sucede en el capitalismo porque sí. O sea, me imagino un tío en el feudalismo comiéndose ahí un tarro de miel que le habrá hecho el abad de la abadía de al lado y no se está preguntando cómo la ha hecho y demás. O sea, no creo que sea algo tan
tan psicológico como eso, como el olvido de lo que hay detrás de la mercancía en sentido de trabajo útil. Y además porque aquí lo que está de fondo es el trabajo, el valor abstracto, ¿no? Y el valor abstracto no es algo que sea pensable, en el sentido casi de Hume, ¿no? O sea, que no es yo cierro los ojos y no sé cómo es el valor abstracto. Y de hecho por eso hay unas complicaciones brutales a la hora de describir este concepto de valor abstracto, ¿no? Como gelatina o sea, que se piensa en términos casi de Flaver, ¿no? El trabajo abstracto con una especie como de Flaver ahí. Pero en fin, el próximo día terminamos el capítulo y seguimos aquí dando algunas interpretaciones más. Así que nada, venga. Pues, ¿cómo se apaga esto? Así.